celebra el Fondo Monetario Internacional, las medidas anunciadas hoy por Luis Caputo. Recién estábamos repasando, escuchando en realidad a Caputo decir que además de las medidas, como contrapartida va a haber un refuerzo de la asignación universal por hijo, de la tarjeta alimentaria y que se sostienen los planes potenciar trabajo, una suba del 50%. Sí, para paliar lo que se va a venir. Pero bueno, ¿qué parece? Mejor que escuchar a especialistas y dialogar de esta situación. Por eso podemos saludar a Paula Ariet y a Carlos Sellaro, quienes son economistas. Carlos Sellaro es uno de los directores del Banco Córdoba, para charlar un poquito de lo que ha dejado toda esta situación. A los dos, muy buenas noches, bienvenidos. Gracias por estar ahí, Carlos y Paula. Muy buenas noches, ¿cómo les va? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, consultarles primero, no sé quién quiere comenzar, pero ¿cuál es la primera impresión respecto de este paquete de medidas que anunció hace algunos momentos nada más Luis Caputo? Bueno, si quieren comienzo yo, eran súper esperados y la verdad que sabíamos que iban a ser difíciles y que todas estas medidas van a impactar en algo que tenía que pasar, pero que va a ser muy doloroso. Todo esto va a recaer en un proceso inflacionario más alto y eso va a ser, que es lo complejo. Hoy lo muy complejo va a ser cómo va a impactar esto en los puestos de trabajo y en el salario real de cada una de las personas. Te pregunto en ese sentido, y bueno, un poco lo que decíamos hoy, Carlos, cuando se hablaba y escuchamos tanto a Milei en el discurso y ahora a Caputo, se habla del 15.000 o se habla del 15.000% de inflación. ¿Eso es real, no es real? ¿Hasta qué punto es una falacia lo que se ponía en el horizonte en caso de que estas medidas no se tomen? ¿Qué te merece esa cuestión? No, obviamente que es una exageración. Hay una línea argumental que me parece que está apuntando a exagerar los problemas, apuntando por supuesto también a lo que va a ser el escenario de los próximos meses, donde se va a convivir por supuesto con un escenario inflacionario alto, pero además también en un contexto claramente recesivo. La economía argentina está en un escenario recesivo y las medidas que han sido anunciadas en realidad van a profundizar la recesión. La economía argentina no tiene, a mi juicio, elementos de recuperación, de inicio de recuperación, hasta que no aparezca la cosecha gruesa en la región pampeana, lo cual va a ocurrir recién entre mayo y junio. Y por supuesto que el escenario inflacionario, pensemos, estamos ya en noviembre con una inflación que estará probablemente en el 12%, y la inflación de diciembre con todos los elementos que tenemos arriba de la mesa, desregulación de los mercados, devaluación, ajuste de tarifas. Es decir, es un combo que obviamente va a generar una aceleración de la inflación, que por supuesto va a estar en 2 dígitos, pero tal vez incluso con un número 2 adelante, digamos, lo cual es una realidad. Y por supuesto que es un escenario muy complicado, que como decía la colega recién, en realidad, lo dijo el propio presidente en su discurso inaugural, en realidad va a profundizar en los próximos meses la pobreza, la desocupación y la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas. Eso indefectiblemente va a ocurrir. Cuando dice tenemos un escenario de incertidumbre, el escenario recesivo con alta inflación de los próximos meses no merece ninguna duda, es una certeza absoluta que eso va a ocurrir. Escenario recesivo y alta inflación. Consultar porque desde lo que uno escucha, por ahí cuesta percibir cuál es el plan productivo. O sea, uno entiende cuál es el recorte, pero de dónde va a salir el dinero, qué va a motorizar la economía, es como la incógnita. Anunció Caputo hoy una quita de los subsidios a la energía. Si pensamos en la industria, eso va a encarecer los costos, pero además se abren las importaciones, porque dijo que cualquiera va a poder importar. Y si se suspende la obra pública, con lo que moviliza y dinamiza la economía de la construcción, uno entiende que ahí también va a haber un impacto en el empleo. Digo, ¿cuál es el plan productivo, más allá del ajuste y el recorte? ¿Qué se ve? Ahí para mí hay como 2 cosas. El 15.000%, nada más como un dato, si vos tenés una inflación de 50% en 12 meses, tuvieras sostenido 50% en 12 meses, llegarías a 12.000. Eso no habría ninguna duda. Puede pasar, ojalá que no, que nunca lo tengamos que ver, pero, digamos, matemáticamente es una inflación sostenida durante 12 meses del 50%, llega a 12.000, no a 15, a 12.000%, sería muy grave. Yo siento que acá hay como dos medidas que, para describir, para mí los planes van por 2 caminos.
por un lado todas las medidas están planteadas y lo que yo escucho del gobierno son todas las medidas que van a cortar un problema que es el déficit público. Lo que todavía no se está poniendo sobre la mesa, o yo no he escuchado, es cuáles son las medidas para la parte productiva, digamos, para hacer desarrollar el crecimiento. Sí, hoy estamos sosteniendo, claro, hoy las medidas que se dieron a conocer hoy son todas medidas que van a reducir el gasto público, y la única medida que hay que tiene que ver con la producción o que tiene que ver con la parte productiva sería el dólar distinto, el aumento del dólar oficial, que va a generar un beneficio para los exportadores. Hoy todavía yo no escuché ninguna de las medidas, o en estas 10 medidas no está en ese paquete de medidas, si es que existen, no están acá. Carlos, en ese sentido, para aquellos que están pendientes de su cosecha y demás, con esta situación de retenciones y panorama que se plantea, ¿qué podés mencionar? Bueno, en realidad un tipo de cambio en 800 pesos, pero antes que nada quiero plantear que me parece que desgraciadamente el discurso de Caputo fue muy vago, bastante impreciso y bastante superficial. Habló de ajuste de tarifas, pero no planteó plazos. Y en realidad, al argumentar sobre el tipo de cambio, yo espero que mañana, particularmente, nos encontremos con resoluciones del Banco Central que den más precisión de lo que dijo, porque fue bastante impreciso lo que planteó con respecto al tipo de cambio, sobre todo para las importaciones. Ahora, en realidad, por supuesto, el escenario devaluatorio que sabíamos que iba a plantearse, yo digo, es una excelente noticia para un productor agrícola. Pero dije agrícola, no dije agropecuario. Dije agrícola. Es decir, para un productor de granos, para los que juegan en el mercado, digamos, en la cadena de valor de las exportaciones de granos, harinas y aceites, la noticia que acabamos de escuchar es una excelente noticia porque mejora el perfil exportador. Ahora, lo que acabamos de escuchar no es necesariamente una buena noticia para un productor avícola, no es necesariamente una buena noticia para un productor lácteo, porque va a impactar fundamentalmente en sus costos de producción, y la mayor parte de la producción avícola, la producción láctea, va al mercado interno, un mercado interno que va a estar duramente golpeado durante los próximos meses. De tal manera que en este contexto, obviamente que hay ganadores y perdedores, y en este punto, por supuesto, habrá que ver qué más elementos aparecen. Ahora, el gobierno argentino y Milei han dicho claramente que este es un plan económico que tiene mucho que ver con el plan de la década del 90, y que expresa un combo de apertura económica, de regulación de los mercados, equilibrio fiscal, y sabemos que vamos por un escenario de sistema bimonetario del cual Caputo no dijo absolutamente nada hoy. O sea que además hay elementos que están sobre la mesa que sabemos que se van a plantear y que llamativamente no han sido mencionados. Como no ha sido mencionado tampoco, y debió haberlo hecho, supongo, que vamos a una reprogramación del presupuesto nacional. Y en realidad va a haber una reconfiguración del presupuesto que va a tener también consecuencias. Y tampoco habló de eso, digamos, de tal manera que es parte también de lo que expresó el crecimiento con largo plazo. Y en el corto plazo, por supuesto, va a haber que asumir costos importantes, como lo dijo Milei claramente en su discurso inaugural, y como lo volvió a decir Caputo hoy, que dijo, vamos a estar unos meses peor que ahora. Y dijo algo que es ciertamente cierto, que obviamente está planteado así. La economía argentina, en todo caso, si se va por el equilibrio fiscal a lo largo de los próximos meses, si se va por una unificación del tipo de cambio, si se va por una apertura de las importaciones progresivamente, es probable que la inflación comience a descomprimirse. Es decir, la inflación de diciembre, la inflación de enero, de febrero, va a ser de 2 dígitos con toda seguridad. Ahora, por supuesto, si se van tomando las medidas que están planteadas, a lo mejor alguien me dirá, che, bueno, pero en mayo, viste, la inflación fue del 7%. Puede ocurrir. Ahora, obviamente, decir que la inflación es del 7% o del 13% es discutir si estamos en la biosfera o en la estratosfera. De todas maneras, yo no lo descartaría en absoluto, que si el gobierno argentino equilibra las cuentas fiscales a lo largo de los próximos meses, o unificando el tipo de cambio, descomprimiendo el cepo y abriendo la economía progresivamente, hay que tener recursos para hacer eso, yo no descartaría que la inflación de septiembre, de octubre, pueda ser del 2%, del 3%. Yo no descartaría una cosa así.
Y por eso digo que me parece que están sobreactuando algunas consideraciones, abriendo el paraguas de lo que por supuesto va a ser un escenario en los próximos meses que va a ser durísimo para la mayor parte de la sociedad argentina. Bien, les quiero consultar cuál es el impacto de esa devaluación del 118% en los precios, pero concretamente, por ejemplo, ¿cuánto puede salir mañana un producto de la canasta básica? Porque, o sea, pensando en el componente en dólar que tiene esa producción o la estructura del costo de ese producto, ¿cuánto pueden llegar a aumentar los precios mañana, pasado, a partir de esta devaluación, la suba del dólar oficial? No podríamos decir que todos los productos de la canasta van a tener el mismo impacto. Sí sabemos que el efecto pass-through, que es el efecto que se denomina el traspaso del dólar de una devaluación a precios en la Argentina, es muy alto a diferencia de otros países de Latinoamérica. ¿Cuál va a ser ese monto? No lo sé. Depende mucho del producto. No podría decirte exactamente cada producto va a tener el mismo impacto. No debería ser una... Hay muchas diferencias, pero además yo quisiera rescatar otra cosa. Sí. Porque en realidad el escenario inflacionario que cabe esperar a lo largo de diciembre, enero, no solamente está vinculado con la devaluación, también está vinculado con la política de regulación de los mercados, que es algo que no fue explicitado por el ministro, pero que ya está en marcha, como lo ha planteado, por ejemplo, Diana Mondino, a lo largo de estos últimos días. El proceso de desregulación de los mercados también va a tener, ya lo está teniendo, desde las últimas semanas, una recomposición de precios que no están totalmente vinculados con la cuestión cambiaria. Es decir, ahora nos vamos a encontrar con que los precios los define el mercado. El presidente ha dicho que va a eliminar la Secretaría de Comercio. Sí. O sea que, por supuesto, no va a haber precios cuidados ni precios justos, ni va a haber las habituales regulaciones que incluso tuvo el gobierno de Mauricio Macri. Quiere decir que a partir de ahora los precios de los medicamentos van a estar liberados en términos de mercado, como lo va a estar liberado absolutamente los términos vinculados con la medicina prepaga o la pauta de los colegios. Hay que pensar también que esa desregulación va a jugar un rol importante en la reconfiguración de los precios de cara a las próximas semanas, como de hecho ya lo viene haciendo en las últimas semanas. No todos los aumentos de precio que estamos viendo y que vamos a ver están vinculados con la pauta devaluatoria. Están vinculados con una compleja trama donde aparece la reconfiguración de las tarifas, por supuesto que juega un impacto importante en los costos, pero también con la desregulación de los mercados de un gobierno que está diciendo que va a eliminar la Secretaría de Comercio, sí, y que por lo tanto los precios se definen en el mercado y no con intervención estatal. Bien, bueno, claro, complejo. ¿No? Sí. ¿Les llamó la atención la ausencia de... No hubo ninguna medida para los jubilados, pensando en los sectores que tienen ingresos fijos, ¿no? A los jubilados que se les anticipa una fuerte suba de todo, como a todos los argentinos, pero que tienen ese ingreso que es fijo. Se supone que en las próximas horas tendrá que haber algún anuncio. ¿Sorprendió la falta de medidas para este sector de la población? Es como muy difícil establecerlo porque fueron solo 10, digamos. No sé si, me imagino que los van a plantear. No, yo esperaba más cantidad de medidas y fue como corta. Para mí sí fue corta y me gustaría conocer un poco más de qué va a pasar. Pero bueno, es lo que nos contaron hoy. Totalmente. Porque pensemos que hay un montón de, como se decía, hay un montón de cosas que no aparecieron. Pensemos que se va a reconducir el presupuesto nacional de este año, lo cual obviamente genera un proceso muy arbitrario en el manejo de las partidas presupuestarias. Pensemos en las universidades nacionales, yo no sé si les va a alcanzar la plata hasta mayo, digamos, por una reconducción del presupuesto, y tantas otras actividades más que se van a encontrar con que no aparecen los recursos, y obviamente eso va a depender después de la arbitrariedad de la Secretaría de Finanzas de la Nación para establecer a quiénes se le dan recursos y a quiénes no. Y obviamente cualquier aspecto vinculado con el tema previsional tampoco apareció hoy, como tampoco apareció elementos que están vinculados a un proyecto de ley de reforma laboral, por ejemplo. Lo sabremos en los próximos días, si es que cuando aparezca en el Congreso ese megaproyecto de 2.000 artículos, o dividir cuánto hemos hablado todos esos temas, que nos ha tocado el tema del sistema bimonetario, que es uno de los ejes centrales que planteó el presidente Javier Milei desde hace meses. Totalmente.
Bueno, muy amable Sí. para desburrarnos de algunas cuestiones y que nuestra audiencia también pueda estar al tanto de esta situación. Carlos y Pablo, gracias por su tiempo, ha sido un gusto tenerlos. Muy amables. Muchas Buenas gracias. noches. Ya, buenas noches.